Para muchos, la percepción común de Dios es la de un Padre amoroso y compasivo, siempre listo para perdonar las equivocaciones de sus hijos y ofrecerles una nueva oportunidad. Aunque esta imagen es cierta, la realidad es que Dios no se limita únicamente a estas características. A diferencia de lo que se predica y se encuentra en diversos libros, la Biblia deja claro que Dios también experimenta enojo. Comprender esto es esencial para conocer su verdadera naturaleza, entender nuestra identidad y comprender lo necesario para establecer una relación con Él. A diferencia del enojo humano, impulsivo y vengativo, la ira de Dios se caracteriza por su justicia. Esta ira tiene la función de señalar que es imperativo corregir nuestras vidas y que el mal no tiene valor. En resumen, la ira de Dios es una respuesta al pecado que conlleva un poder destructivo. Si Dios no experimentara enojo, sería cómplice de la maldad humana. Por este motivo, la Biblia enfatiza que el Señor es santo y justo y que el pecador merece enfrentar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Dado que muchos seguidores del cristianismo podrían desconocer esta faceta de Dios, mi objetivo es revelar toda la verdad en este video. No obstante, antes de profundizar en este tema, te invito a que le des un me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campana para recibir notificaciones de YouTube cuando publique el próximo video, ¿de acuerdo? Entonces comencemos. El Antiguo Testamento relata numerosas historias donde naciones enteras sufrieron castigos divinos por dos razones principales. En el primer caso, la ira de Dios recaía sobre aquellas naciones que no reconocían su nombre, adoraban a otros dioses y perseguían al pueblo de Israel. Un ejemplo destacado en la Biblia es el relato de las 10 plagas de Egipto, las cuales devastaron ese reino. Además de esclavizar a los hebreos por más de 400 años y negarse a liberarlos, esa nación llevaba una vida plagada de inmoralidad e idolatría, pagando así un alto precio. El segundo motivo por el cual el Señor desataba su ira era cuando su propio pueblo quebrantaba la alianza establecida con él. No fueron pocas las veces que los hebreos sufrieron las consecuencias de la ira de Dios debido a su desobediencia, infidelidad y falta de fe. El libro de Números, por ejemplo, ilustra que incluso después de presenciar todas las maravillas realizadas por el Señor para liberarlos de Egipto y durante la travesía por el desierto, el pueblo hebreo se rebeló y buscó apedrear a Moisés y a su hermano Aarón. Esas personas fueron tan desagradecidas con el Señor que llegaron a extrañar el tiempo en que eran esclavos en Egipto y anhelaban la muerte. Entonces Dios se enfadó y hizo un juramento a Moisés. Vamos a revisar sus palabras. Ciertamente, juro por mi vida y mi gloria que llenará toda la tierra, que aquellos que han visto mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces sin obedecer mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me han provocado verá esa tierra. Puede estar pensando, oh pastor, pero eso ocurrió antes de la venida de Jesús, quien solo predicaba el amor y la misericordia. También hay quienes sostienen que el Dios del Antiguo Testamento ya no existe y que el Dios de hoy es diferente. Pero eso es un gran error, porque la Biblia afirma que Dios no cambia. La evidencia es que el apóstol Pablo declaró en el Nuevo Testamento que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto implica que todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a sufrir las consecuencias de la ira del Señor, ya que todos hemos pecado contra Él y hemos sido separados de su gloria. La única razón por la cual el Señor aún no nos ha destruido se llama Jesús. Fue gracias a su sacrificio que fuimos salvados de la condenación eterna y reconciliados con el Padre. Veamos lo que escribió el profeta Jeremías. Es por la misericordia de Jehová que no somos destruidos, porque sus misericordias nunca decayeron. Cada mañana son nuevas, grande es tu fidelidad. Sin embargo, hay un detalle en esto que las personas a menudo pasan por alto.
La liberación que Jesús nos ofrece a través de su muerte es condicional, es decir, solo seremos librados de la ira de Dios si estamos conectados a Cristo y obedecemos sus enseñanzas. Observemos lo que dice la Biblia. Es raro que alguien muera por un justo, aunque puede haber alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mucho más ahora, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira, pues si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, en este mismo instante, Dios siente enojo por todo lo que está ocurriendo en el mundo, y la furia de su ira, que supera cualquier otra condena, no nos consume por completo gracias a la gracia de Jesús. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador y desatienden su palabra a pesar de las advertencias y la gracia que Dios les ofrece? Estos han optado por dar la espalda al Padre y, en consecuencia, enfrentarán las repercusiones de sus elecciones. La Biblia nos enseña que el juicio divino sobre estas personas puede manifestarse de diversas maneras, con la esperanza de que reconsideren sus malos caminos. Puede permitir pérdidas, enfermedades, fenómenos naturales y todo lo que actualmente sucede en el mundo. Es importante destacar que no todas las tragedias provienen directamente del Señor, pero Él puede utilizarlas como medios para quebrantar y llamar nuestra atención hacia Él. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos numerosas advertencias sobre no jugar con las cosas de Dios. Echemos un vistazo a lo que expresó el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Quien siembra para su propia carne, cosechará corrupción, pero quien siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. En consecuencia, queridos hermanos y hermanas, es fundamental comprender que Dios se enoja contra aquellos que, habiendo tenido una relación con Él, se desvían y optan por permanecer en los pecados de los cuales fueron liberados anteriormente. Examinemos lo que está escrito en Hebreos capítulo 10. El que desprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin misericordia. ¿Cuánto más severo será el castigo para aquel que menosprecia al Hijo de Dios? Considera impura la sangre del pacto que lo santificó y ultraje al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Aunque comprendo que este mensaje puede resultar fuerte y generar preocupación en tu corazón, esa no es la intención de Dios. Dios no busca que lo sirvas por temor, sino que lo hagas con placer al estar en su presencia y amar su palabra. La ira de Dios no concluyó con la muerte y resurrección de Jesús, pero esto no significa que debas vivir bajo su influencia constante. Para evitarlo, es esencial arrepentirte sinceramente y entregar verdaderamente tu vida a Él. Es evidente que en algún momento, tanto tú como yo, fallaremos y desagradaremos al Señor, ya que somos seres humanos propensos a cometer errores, incluso cuando tenemos la intención de actuar correctamente. Como afirmó el apóstol Pablo, «Ay de mí, que soy un miserable pecador. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso practico». Por lo tanto, debemos tener en cuenta que solo alcanzaremos la perfección al recibir la vida eterna junto a Dios. Hasta ese día, debemos luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, buscar hacer lo correcto y cuando pequemos, reconocer el error, arrepentirnos y esforzarnos por no repetirlo. Más importante aún, quiero que reconozcas que Dios es bueno y misericordioso. Él conoce nuestro corazón y valora nuestro esfuerzo en la lucha contra el pecado. Si buscas agradarlo en todo momento, Él cuidará de ti y te fortalecerá.
Dios es siempre justo, nunca actúa de manera deshonesta y retribuye a cada uno según sus méritos. Es el juez que no comete errores y castiga a quienes pecan, pero perdona a aquellos que se arrepienten. No obstante, la Biblia advierte que llegará un día en que la puerta de la gracia se cerrará. Aquellos que hayan rechazado la invitación de Jesús a la salvación sufrirán la ira de Dios durante la gran tribulación. Durante este periodo terrible, el mundo experimentará tragedias y sufrimientos inimaginables con la apertura de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas del Apocalipsis. Por lo tanto, no postergues tu decisión. Si entregas tu vida a Jesús hoy y crees en Él como tu Salvador, serás salvo por medio de tu fe y no por tus obras. Al dejar esta tierra tendrás un lugar reservado en la eternidad con Dios. Amén. Si respondes afirmativamente a Jesús, comenzarás a experimentar la plenitud de su amor. No obstante, si decides lo contrario, podría ser la peor elección de tu vida. Jesús te está llamando, así que responde a su llamado, pues Él te ama. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.